Bueno, primero, como hicimos otras veces, vamos a hacer un breve repaso sobre el avance de las tareas y, y luego presentar un poco la tarea 4. No me quiero olvidar de nada. Acá, en el avance de la tarea 3, por ejemplo, vi este trabajo que se subió a la plataforma, y me parece que hay cosas que están como muy bien, porque hacen como distintos niveles de análisis, ¿no? Desde, primero, detectar el tema de los componentes estructurales, en esta esta AXO explotada. Después hacen como un análisis del funcionamiento de las fuerzas. Acá hay como unas flechitas en blanco o en negro, donde entonces empiezan a entender de qué manera están funcionando cada uno de esos componentes. Y después aparece un esquemático en planta, de por lo menos de las plantas principales, ¿no? Del techo, del entrepiso, y estaría faltando como las fundaciones. Y, por ejemplo, están acotadas las distancias principales de los elementos y algunas secundarias. Sí, las secundarias están en este punto. Por otra parte, separan esos elementos en cómo están compuestos y lo describen en sus dimensiones y en sus materialidades. Y además, por ejemplo, acá dicen cuál es su función estructural. Este otro trabajo marca como una AXO general y un detalle de algunos componentes de la estructura de la cubierta y de la estructura de los entrepisos. Este es el pueblo infantil, ¿no? Que tiene como dos sistemas estructurales diferentes. Acá vuelve a aparecer esta planta estructural del techo en 1 en 1000, y así como en el caso anterior, digamos, hay como un tema de dimensiones de la representación en la comunicación, ¿no? Digamos, no se llegan a ver las distancias, o no se llegan a detectar cuánto miden las cosas. Entonces uno puede tener como una planta general en 1 en 1000 y después hacer un zoom sobre algún sector, ¿no? Sobre todo si son cuestiones más repetitivas. Y este otro, que ya estaba en la clase pasada, me parece que con pocos elementos describe la totalidad del problema estructural. Desde la comprensión de cómo está funcionando la estructura, es una estructura mixta en hormigón y madera, cómo estas distintas capas, cómo están compuestas, ¿no? De la parte de hormigón en sus losas y sus columnas, aparecen las fundaciones, y después pasan a plantas, donde empiezan uno a verificar las distancias a los que están sometidos esos elementos estructurales. Acá hay que profundizar ahora sobre los elementos, ¿no? Sobre las partes. Digamos que un problema que puede tener este formato, entre otros seguramente el formato a distancia, ¿no? Digo, es que a nosotros nos llevó a fragmentar más el proceso de aprendizaje y de enseñanza en estas tareas. Y entonces uno corre el riesgo de perder la capacidad de síntesis de todos esos problemas cuando empieza a fragmentar ese proceso. Entonces, me parece que ahí hay que profundizar primero sobre el esquema conceptual en términos estructural. O sea, de cada una de estas dimensiones, ya sea del contexto y sitio, de la estructura, de la envolvente, del proceso productivo y lo que va a ser sustentabilidad y acondicionamientos o calidad ambiental, tener como un tipo de esquema conceptual sobre cada una de estas dimensiones y poder tener hasta como una conclusión de cada una de ellas, ¿no? Poder extraer como la síntesis de cada uno de estos problemas para después poder tener una síntesis general.
Y ahí me parece que, por ejemplo, el manejar el tema de por lo menos 3 puntos, ¿no? Digo, fundaciones, plantas tipos y cubiertas, trabajar sobre el tema de plantas, cortes y 3D, poder incluir el proceso productivo de cada uno de esos elementos y tener esa conclusión. Por otra parte, me parece que hay que pensar en la cuestión esta de la parte y el todo, ¿no? La idea de sistema. Todos sabemos que esta cuestión de la arquitectura es una cuestión, en realidad, como muchos problemas se pueden pensar en términos sistemáticos. Me parece que es importante que se piense en ese sentido, en las relaciones que existen entre la parte y todo y la ley general que las ordena, que finalmente es el sistema. No se pueden estudiar cosas aisladas, hay que estudiarlas siempre en relación a. Y siempre hay una relación A mayor o hay una relación menor. Eh, Así como uno puede pensar que vamos a llevarlos a un extremo, esta cuestión de la idea de sistema, que podría ser algún ejemplo, o el ejemplo más claro me parece es el hombre, ¿no? O el ser humano, para no entrar en el tema de hombre o mujer, el ser humano. El ser humano puede entenderse como una serie de sistemas y subsistemas. Si vos tomás el sistema, por ejemplo, respiratorio por sí mismo, está compuesto de una serie de partes que hacen que ese sistema funcione. Ahora, el conjunto de esos sistemas, sistema linfático, el sistema respiratorio, las distintas las formas que está compuesto el ser humano, o el sistema lingüístico, el comunicacional, el cultural, etcétera, etcétera, finalmente eso es lo que compone un ser humano. De la misma manera pasa con los edificios, o con la arquitectura, más que con los edificios, pensarla en términos de sistema. Hoy apareció un tema que me pareció muy interesante en el conjunto de Juan. Hablaron dos estudiantes, mostraron un trabajo, el trabajo de la ciudad, el pueblo infantil, y la verdad que fue, por lo menos para mí fue emocionante por varios aspectos. Uno, porque conozco a los chicos desde hace 5 años y veo cómo han crecido, y por otra parte, porque uno ve cómo aquella cosa que Daniel pensó y que todos estamos construyendo en este momento se va verificando. Y entonces, ellos, por ejemplo, mostraban un nudo, encontraron el nudo que resuelve el ensamble de partes y que, como Juan bien decía, resolvía el problema del edificio tectónico, ¿no? La rigidez del edificio tectónico a partir del nudo. Así que, a partir de la parte, pudieron explicar el todo. Esa cuestión de ir de la parte al todo y del todo a la parte me parece que es fundamental. Por otra parte, volviendo al tema de la parte, me parece que es importante que, ya que no tenemos instancias complementarias del taller donde esta cuestión de la sociabilización del conocimiento si quiere, puede ser más natural y que es la fortaleza del taller, me parece que es importante que ustedes puedan subir los trabajos a la plataforma y que todos, de alguna manera, se tomen un ratito, aunque sea para mirar qué están haciendo sus compañeros en las distintas comisiones. Entonces pueden acceder a la plataforma y ver, de alguna manera, cómo los están desarrollando. Y la otra cuestión que ya nos queda trabajo para lo interno a la cátedra es acerca de los formatos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando mostraron ese trabajo, Casanova y Stepanchuk, lo que dijeron era muchísimo más rico de lo que uno puede llegar a ver sobre un trabajo terminado. Con lo cual nos hace pensar acerca de los formatos, acerca de cómo debería exponerse un trabajo como el que están llevando. Lo que vi, o en las comisiones vi poco, quizás por una cuestión de tiempo, es acerca de caminos hacia adelante en términos del rediseño. ¿Sí? ¿Qué propuestas o qué cosas se están pensando en términos del rediseño? Ahí Augusto, hoy, cuando en su descripción de la tarea de hoy lo mencionaba, decía, vean abajo en la plataforma qué es lo que comprende el problema del rediseño, porque les va a ayudar hasta por contraposición o por ponderación entender también el problema que están analizando ahora. Con respecto al cerramiento, que es este punto que estamos aquí, se vuelve a repetir de alguna manera el diagrama conceptual, ¿no? Digamos, cómo se empieza a fragmentar
esa dimensión, la dimensión de la envolvente o del cerramiento, en sus diferentes partes, el tipo, el material, etcétera, etcétera. Y nosotros le pedíamos una serie de pautas mínimas que pueden cumplir, que deberían cumplir para exponer ese trabajo. De alguna manera es similar a lo que se viene haciendo con la estructura. Por ejemplo, nosotros pedimos que vean la relación entre el detalle constructivo o el corte que va desde las fundaciones hasta la cubierta, y también su traslación en la fachada, porque va verificando cómo es la relación entre un elemento en corte y en vista. Y otra forma también es verla desde una manera más despiezada. A estos dos, por ejemplo, que están tomados, son imágenes que están tomadas de internet como al azar, le faltan todas las cuestiones que tienen que ver con lo dimensional o con las especificaciones. Uno pone también la posibilidad de trabajar con axonométricas explotadas. Hay que tener algún tipo de cuidado con eso porque son como de difícil lectura. Digamos, uno puede entender las partes a partir de ello, pero el ojo no está tan acostumbrado a ver la realidad de esta manera. Tampoco la ve en método Monge, la realidad no se ve en método Monge. Pero digo, en la forma en que van a trabajar el tema del cerramiento, vean cuál es la óptima para que sea lo más claro posible para expresarla. Estos son algunos trabajos del año pasado. Por ejemplo, este es un detalle en un 25 de la piscina, del cerramiento de la piscina del natatorio Casorrilla. Y hay como un primer planteo general de los componentes aquí arriba. Está incluida una cuestión de acondicionamiento que no viene al caso, pero después aparece un detalle que va desde las fundaciones a la cubierta. Hay veces que los edificios esto no lo permite porque tiene varios pisos. Bueno, hay que tomar las situaciones típicas, los cortes típicos. Y vean que están con sus alturas, hay llamados 1, 2, 3, 4, 5 de los puntos relevantes que después tienen como un zoom donde se lo detalla más. Aquí vuelve a aparecer otro, que es del Ágora Bogotá, y tiene como una estrategia de mantener el corte a un lado, aquí no está incluida la vista, y de nuevo aparecen las lupas y las llamadas, y a la izquierda hay fotos, que fueron las que fueron, a partir de estas fotos, fueron reelaborando y poder ahora tener una aproximación más específica sobre los detalles. Los detalles por sí mismos, en un momento Juan lo decía, no puedes, o sea, hay que pasar del dibujo a la descripción analítica, ¿sí? O sea, no se trata solamente de copiar un dibujo, sino entender por qué cada una de estas partes y en su conjunto están laburando o están trabajando en términos sistémicos para resolver un problema. Este otro edificio es un poco lo que les decía, los edificios de gran magnitud, ¿no? Este es el Museo Soumaya. Entonces, hay como esto no está en 1 en 25 porque sería gigante, está en una escala menor, ven que está en 1 en 50, pero después hay distintas llamadas para mostrar las partes principales. Y ahí abajo aparecía hasta el proceso constructivo de la envolvente, en una serie de fotos. Este es como un fotomontaje, ¿no? O sea, utilizan una foto, la llevan a Photoshop, la cortan y le agregan el detalle constructivo. Y es una forma de juntar corte y vista al mismo tiempo de otra manera. Y a su vez le agregan los puntos más importantes, los encuentros, ¿no? Digamos, sobre todo en los edificios de carácter tectónico, el problema son las juntas. Tienen muchísimas más juntas que un edificio estereotómico. Un edificio estereotómico también tiene juntas y es el punto a revisar. O sea, parte, todo, y las juntas entre partes y todo. Este otro, ya lo hemos mostrado el otro día, es como un corte perspectivado, donde uno puede ver la profundidad de los elementos, pero tiene como un gran trabajo, ¿no?, acerca después de la descripción de cada uno de estos elementos. Finalmente, nosotros después nos vamos a aproximar a este tema del proceso constructivo. Entonces, tienen que ir pensando esa maqueta 3D como una serie de layers que se pueden poner y superponer, que les sirva para mostrar como muchísima información, ¿no? Digamos,
desde los aspectos que tienen que ver con la estructura, de los aspectos que tienen que ver con el cerramiento, pero también con el proceso constructivo. Aquí este es otro de esa pileta, del natatorio Zorrilla, del detalle que habíamos visto anteriormente, que son como una serie de layers que se van superponiendo hasta tener la totalidad. O sea, me interesaría volver a discutir o a pensar la cuestión esta del sistema, ¿no? Daniel al principio en la clase teórica hablaba de esta cuestión sistemática del problema de la arquitectura, que en realidad uno puede pensar casi millones de cosas en términos de sistema. Si se quiere, el más amplio es como el universo, ¿no? O nuestro sistema ambiental, y que la arquitectura tiene que ver con eso. Entonces, digamos, poder profundizar en cada una de estas tareas, cómo se van relacionando entre sí, para poder llegar a la síntesis del trabajo. Me parece que eso es fundamental. Por lo que hemos estado viendo, digamos, seguimos siendo optimistas porque vemos el trabajo que vienen desarrollando. Nos queda pensar alguna estrategia de tipo más interactiva, porque si bien hay interacción entre todos los actores que están comprometidos en un Zoom, muchas veces nosotros no alcanzamos a ver, por ejemplo, cuestiones como lo actitudinal o lo gestual, que nos hace pensar o que nos ayudan a ver cómo se verifica el discurso, ¿no? Acerca de cómo llega tanto lo que dicen ustedes como lo que decimos nosotros. Entonces, muchas veces están como, habla solamente el que está exponiendo, o habla pero también tiene su cámara apagada, y estaría bueno si tienen la posibilidad de prenderla, si están conectados a Wi-Fi, de prenderla, porque me parece que eso también nos ayuda a que nos vayamos viendo, ¿no? Y bueno, queda tarea para nosotros para pensar algún tipo de acción similar a la que hicimos la otra vuelta, que cambiamos y agrupamos por trabajo, pensar alguna otra cuestión que les dé más posibilidad de interactuar entre ustedes. Digamos, la organización vertical, ayer tuvimos como un Zoom de muchos docentes de la facultad, está como de alguna manera armada, falta organizar como el desarrollo horizontal de los conocimientos. Así que nada, seguimos invitando a que sigan trabajando como están trabajando, que revisen esas cuestiones, que puedan subir sus trabajos a la plataforma. No importa que sea, si lo hacen el día que de la clase, mejor, pero si no, súbanla a continuación. Yo veo como muchos campus que están como desactivados, ¿no? Como que entran como cada mucho tiempo, pero estaría bueno que vayan como en una actitud solidaria, que es una palabra que está de moda, y que, bueno, no vamos a discutir acerca de ella, pero que seamos solidarios y que compartamos nuestras producciones intelectuales acerca de esto. Yo, nada, hoy fue un minuto más, me tomo, nada, fue muy gratificante ese encuentro ahí en el grupo de Juan con los chicos, porque, por ejemplo, en un momento decían, bueno, este edificio que parece muy simple, atrás tiene como una gran complejidad, y a uno le ayuda a pensar cómo la tecnología, no solo la tecnología, sino cómo construir hasta un simple muro puede ser un acto diferente, ¿no? Digamos, no solamente un acto mecánico. Así que me parece que estamos, si prendió en ellos, me parece que está buenísimo poder pensar que el diseño constructivo no es solamente un problema técnico, sino que va más allá, ¿no? Decíamos, la capacidad o la pretensión que tenemos acerca de que la arquitectura sea un agente de transformación. A veces somos como muy megalómanos, ¿no? Los arquitectos, pero bueno, creo que no tenemos que perder ese espíritu.